Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando nos encontramos en un proceso de pérdida de grasa corporal, tenemos que reducir la energía de la dieta y esto a veces nos hace tener una mayor sensación de hambre. Así que hoy vamos a ver cómo tenemos que hacer para no pasar hambre. Cuando hacemos una restricción energética, en este caso buscando una pérdida de grasa corporal sin pérdida de masa muscular, tenemos que tener en cuenta, pues que a veces tenemos que modificar las cantidades de los alimentos que consumimos. Evidentemente, si hacemos la misma dieta que hacíamos anteriormente, no vamos a perder grasa corporal. Es decir, si yo mantengo en equilibrio, igualada, la cantidad de energía que requiere mi cuerpo con la que le aporto a través de lo que ingiero, se mantiene en equilibrio con un peso estable. En este caso, como lo que queremos es perder grasa corporal, tenemos que hacer un pequeño déficit energético. De esto hemos hablado en multitud de ocasiones. Y siempre digo pequeño, no sé si os habéis fijado, porque si yo hago un gran desequilibrio, es decir, reduzco mucho la energía de la dieta, me puedo estar cargando la masa muscular. Y como eso es algo que no queremos, porque no nos mejoraría en ese caso el rendimiento deportivo, ¿qué ocurre? Pues que esa pérdida de grasa tiene que ser consecuencia de una reducción pequeña, la mínima posible en cada caso, que nos permita perder esa grasa corporal. Esa restricción energética a veces se puede suplir con un pequeño, ligero aumento del gasto calórico, que no quiere decir que tengamos que entrenar más, sino que nos tenemos que mover más. Y a veces no solo es el periodo de ejercicio físico, sino es el resto, lo que hago el resto del día, para que no me suponga, vamos a decir, que un sobreentrenamiento, que no mantenga suficiente energía para mantener mi rendimiento deportivo. Pero bueno, a lo que quiero explicaros hoy es que, claro, si yo reduzco el contenido energético de la dieta, es decir, reduzco la cantidad de comida que hay en mi plato, ¿qué ocurre? Que me quedo con hambre respecto a lo anterior. Y eso es algo que a nadie le gusta y que además nos puede llevar a consumir alimentos que no contabilizamos, por ejemplo, picoteos entre horas, o a tener antojos o ansiedad por algún tipo de alimentos concretos que nos resulten más energéticos. ¿Cuáles? Pues los más ricos normalmente en carbohidratos y en grasa, más palatables, nos resultan también, pues más reconfortantes. Y en ese caso, pues evidentemente no nos resultan beneficiosas esas actitudes en relación a la comida. Por eso hay varias estrategias que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar de no pasar hambre mientras perdemos grasa. La primera sería mantener un suficiente aporte de líquido en la dieta. Para todo deportista es importantísima la hidratación y en este momento podríamos decir que es especialmente importante mantener un suficiente aporte de agua. De hecho, incluso si nosotros desplazamos un poquito el consumo de agua a los momentos adecuados, nos puede ayudar también a reducir la ingesta. Por ejemplo, consumiendo cierta cantidad de agua antes de las comidas nos puede dar una mayor sensación de plenitud, de saciedad. Algo que, puede parecer la panacea, pero que realmente no es, porque dependiendo de cada persona, esa sensación de saciedad es muy pasajera. Es decir, el agua no nos aporta energía y al cabo de un rato, pues he digerido lo que he comido, mi estómago estaba más lleno, no me ha cabido tanto, pero realmente me entra hambre antes. Es decir, es una sensación un poco tramposa, podríamos decir, la de la ingesta de agua, pero sí es importante que mantengamos suficiente contenido de hidratación en la dieta.
En segundo lugar, tendríamos que valorar la ingesta de los diferentes grupos de alimentos, ya que sabemos perfectamente que hay alimentos que son mucho más saciantes que otros. Algunas veces, en realidad, lo que tenemos es que comer más, pero vamos a ver qué es lo que tenemos que comer más. En primer lugar, de esos alimentos más saciantes. Si nosotros valoramos la sensación de saciedad, que es lo que dura mi cuerpo sin despertar esa sensación de hambre, tenemos que tener en primer lugar el consumo de carnes, de pescados especialmente azules, de huevos y de legumbres, que son los alimentos más saciantes con diferencia. Y esos alimentos los deberíamos acompañar, y aquí va otra estrategia, con alimentos ricos en fibra, es decir, vegetales, verduras principalmente, aunque sean menos calóricas, que en este caso evidentemente nos beneficia. Mucho volumen, pocas calorías, eso es lo que realmente necesitamos en nuestros platos. Una estrategia que muchas veces juega con nuestro cerebro, ¿no? Es una estrategia de saciedad visual también. Tendríamos dos sensaciones de saciedad diferentes con las que podemos jugar. Una, como os digo, es la saciedad visual, es decir, ver mi plato muy lleno, que me parezca que estoy comiendo durante mucho tiempo y mucha cantidad de alimentos. Y la segunda es la saciedad real, que acompaña por el mecanismo de señales que transcurren entre nuestro cerebro y nuestro sistema digestivo. Una a la otra se acompañan y se pueden modular. Esa sensación de saciedad real va asociada al tiempo de digestión que requieren esos alimentos, digestión y absorción. Y por lo tanto, el consumo o la mezcla de esos alimentos más saciantes, carnes, pescados, huevos y legumbres acompañados de verduras, nos ayudan a mejorar también esa sensación de saciedad. También deberíamos utilizar las grasas de manera adecuada, evidentemente teniendo en cuenta que las grasas añaden mucha cantidad de energía a nuestra dieta, pero también ralentizan la digestión y por lo tanto mayor sensación de saciedad cuando se come. Es decir, si yo, por ejemplo, me pongo, imaginaros, un filete de ternera con unos pimientos asados, el volumen de mi plato no es tan abundante, a igualdad de energía, que si yo le pongo al lado o me pongo un bol, un recipiente grandecito, con mucha lechuga que abulta muchísimo y la aliño con el aceite de oliva, con esa cantidad que puedo consumir en función de mis requerimientos energéticos. Un poco de sal, un poco de aceite y realmente tengo un volumen enorme. Mucho tiempo para masticar de la carne y de la lechuga y eso hace que aumente también mi sensación de saciedad. Llega un momento cuando estamos comiendo que decimos no puedo más y no es que no pueda más porque a nivel energético o nutricional haya llegado a mi límite, sino porque mi cuerpo llega un momento en el que dice ya he masticado suficiente, ya llevo suficiente tiempo comiendo, se acabó, o sea, ya no es la hora de la comida. Y estoy segura de que alguna vez os ha ocurrido, ¿no? Que coméis alimentos que llevan mucho tiempo masticar y nos aparece más fácilmente esa sensación de saciedad que si consumimos alimentos que son más fáciles de tragar o de masticar. Y aquí tendríamos un ejemplo clarísimo que lo pongo muchas veces y son los huevos. Os he dicho que está dentro de esa lista de alimentos más saciantes, pero dependerá de cómo se preparen. Si yo me tomo un huevo cocido, la sensación de saciedad es infinitamente superior a la de 3 huevos revueltos. Y si no me creéis, os reto a que hagáis la prueba. 3 huevos revueltos me los puedo tomar en 5 minutos. Un huevo cocido, uno único, me va a llevar un ratito consumirlo. Es más difícil, tengo que masticarlo, no porque sea duro, sino porque tengo que salivarlo y a veces, bueno, pues eso requiere más tiempo. Y la diferencia a nivel de saciedad también depende del tiempo que esté comiendo los alimentos.
Y por último, es importante ajustar los carbohidratos a los requerimientos reales que requiere mi propio ejercicio físico. Si yo realizo un ejercicio físico, un deporte poco exigente a nivel de intensidad, por ejemplo, puedo requerir menos carbohidratos que si yo realizo un ejercicio físico muy intenso. Y en ese caso, cada uno deberá valorar. ¿Por qué? Porque todos aquellos carbohidratos que me sobren, es decir, que no utilice, ¿qué va a ocurrir? Pues primero, que me van a automáticamente dar más ganas de consumir mayores cantidades de carbohidratos. Y segundo, que se van a acumular en forma de grasa. Y si yo lo que estoy haciendo es una restricción energética para perder grasa, evidentemente no me interesa que esos carbohidratos se acumulen en forma de grasa. Por lo tanto, eliminar carbohidratos no es necesario. Ajustarlos a los requerimientos sería la estrategia idónea para la mayoría de los deportistas. Ya sé que hay otras estrategias con restricciones máximas o casi totales de los carbohidratos que también funcionan muy bien, pero todo depende de cada deportista, de sus necesidades para mantener el rendimiento deportivo, con lo cual tenemos, como siempre os digo, diferentes estrategias que debemos utilizar. Pero hoy estamos hablando de la estrategia de saciedad, de no pasar hambre cuando estamos con esa restricción calórica. Para ello, como resumen, añadimos proteínas, añadimos fibra y, por supuesto, visualmente agrandamos el volumen de nuestros platos. Ajustamos también el contenido en carbohidratos y mejoramos o mantenemos, espero que todos ya llevaseis una buena hidratación, pues mantenemos en los buenos niveles de hidratación que son imprescindibles para mejorar el rendimiento deportivo. Así que ahí tenemos diferentes pautas que debemos seguir para mejorar esa sensación de saciedad y no pasar hambre cuando se está perdiendo grasa corporal. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.